Vamos a hablar de que no solamente es necesario saber qué tenemos que hacer, sino cuándo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo. Y no solamente esto, sino tenemos que saber quién nos dirige haciendo lo que estamos haciendo. ¿Quién nos dirige? ¿Quién dirige nuestra vida? Y por eso tenemos hoy este tema. ¿Quién dirige tu vida? Y evidentemente hay básicamente dos maneras de ser dirigido en nuestra vida. Lo de arriba somos nosotros que dirigimos nuestra vida. El corazón, ¿qué simboliza? El corazón simboliza la sede de cómo sentimos, cómo pensamos, no de sentimientos, porque para eso tenemos nervios y no lo que pensamos, para eso tenemos el cerebro. El corazón es la sede donde la forma de sentir se determina. Voy a explicar un ejemplo, ¿no? Dos personas llegan a un accidente casi mortal y la persona tiene que ser socorrida. Una persona, su forma de pensar es tan egoísta que huye corriendo para no perder su trabajo. Y la otra persona se olvida de su trabajo, atiende a la persona porque siente de otra forma totalmente diferente, pero siente lo mismo, siente una tragedia. Piensa lo mismo, es una tragedia, pero piensa de una forma diferente el uno que el otro. Eso es el corazón que hace la diferencia en una persona. La motivación es la sede del corazón, está la motivación. Entonces, vamos a ver si allí, en este centro de nuestra personalidad, estamos nosotros en control. Tiene mucho que ver con nuestra educación, con nuestros intereses personales, pero Jesús diría, pues toda esta vida que tú vas a llevar y vas a cultivar y vas a hacer crecer y vas a tener éxito, todo eso lo vas a perder, porque es tu vida sin Dios. Mira dónde está el Espíritu Santo en la vida de esta persona. Evidentemente, hoy en día el Espíritu Santo está, Cristo lo ha dado. De eso vamos a hablar el domingo que viene. Vino porque murió, resucitó y derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso el Espíritu Santo está para todo el mundo, está disponible. Pero hay personas que dejan entrar a Cristo y el Espíritu Santo dentro de su corazón para gobernarlo, que sería el caso de abajo, y tiene el yo crucificado con Cristo, eliminado, sepultado con Cristo, y ya no vive en ellos, sino que Cristo vive en ellos, o el Espíritu Santo vive en ellos. Espero que me haya explicado. Dos formas, básicamente, de ser dirigido en mi vida. Por mí mismo, por mi educación, por mi formación, por mi voluntad, por mi forma de pensar, por mis propósitos, por mis éxitos que he aprendido a desarrollar, por conseguir mi fama, y mi poder, influencia en este mundo, y puede tener enorme éxito, y Jesús dice, todo eso lo vas a perder con toda la seguridad. Te lo aseguro yo como soy Dios, te lo aseguro que lo vas a perder absolutamente todo. Estás viviendo para perder tu vida. Y el otro dice, bueno, yo voy a negar todo esto, voy a renunciar a todo eso, y voy a dejar que sea Cristo en mí, el Espíritu de Dios, que decida qué es lo que o cómo debo pensar, cómo debo sentir, qué decisiones debo tomar en mi vida, cómo debería empezar, por ejemplo, una relación amorosa y cómo la debería llevar y mantenerla, cómo voy a fundar una familia, por qué y también cuándo debería fundarla y cómo. No solamente es bueno pensar qué es correcto, sino también cuándo es el momento oportuno y cuál es la forma. Y esto, la diferencia, hace quién dirige mi vida. Ahora sí que está más claro todavía, ¿no? Y así podríamos hablar del trabajo, de cambiar de residencia, de adquirir posesiones, de perdonar personas, de ser personas que se relacionen en esta sociedad, etcétera. Vamos a ver quién dirige tu vida. Aquí la palabra clave es lo que Jesús dice. Para vosotros, mis hermanos, hermanos de parte de la madre, del mismo vientre, para vosotros cualquier kairos es oportuno. Pero para mí todavía
el kairos no ha venido. Digo kairos porque en griego hay dos palabras para hablar del tiempo, un espacio y otro que es el momento de Dios, oportuno, que Dios tiene un plan para tu vida. Y si en este momento no estás donde tienes que estar y no estás haciendo lo que deberías hacer y como lo deberías hacer, has perdido la oportunidad realmente. Claro, el que no pretende vivir de esta forma, cualquier momento es kairos para él. Cuando tenga un poco de sentido común lo que está haciendo, pero no es dirigido por Dios, no experimenta el kairos de Dios. De ahí es muy importante ser sensibles precisamente al kairos de Dios. No solamente tenemos que saber qué hacer, sino cuándo hacerlo, para saber cómo hacerlo. Es la gran diferencia entre vivir dirigido por Dios o no. ¿Quién dirige tu vida? Aquí, por ejemplo, los hermanos, o primeramente hablando de los judíos, ¿quién dirige sus vidas? Pues es lamentable leer. Casi me pongo una camisa negra porque digo, hoy me pongo una camisa negra porque estoy de luto. Querían asesinar al más justo del mundo que jamás ha nacido en este mundo trágico, a Jesucristo, Dios hecho hombre sin pecado, el justo lo iban a asesinar. Estoy triste por este mundo que es un mundo hipócrita, un mundo corrupto, un hombre ciego, un mundo necio, es un mundo injusto, un mundo que es en contra de Dios, no conoce a Dios, hasta tal punto que matan al autor de la vida. Están por hacer aquello. Pero también son los hermanos de Jesús. Fíjate, no sé cuál es más trágico, porque te quieren matar gente que no te conoce en Jerusalén. Para Jesús eso sí que fue muy trágico, porque Él es el rey de Jerusalén por derecho. En su nacimiento y antes de nacer fue profetizado. Moisés habló de Él, toda la Escritura habló de Él, David habló en los Salmos de Él, de ser el rey en Jerusalén. Y va a Jerusalén sin ganas, porque sabe que van a matarle. Y no es el momento, por eso no quiere ir. No es el momento para morir en Jerusalén. Pero fijaos qué trágico que la tierra que Dios les dio es la tierra que se levanta contra el dador, al sustentador, contra Dios mismo, el Dios de amor, y lo quiere asesinar. ¿Cuán equivocado está el mundo? Por eso dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo, en ese sentido, de este mundo, que piensa y siente de esta forma y toma decisiones de esta manera, es enemigo contra Dios. No podemos ser amigos de este mundo y latir y pensar y tomar decisiones igual como el mundo que no está controlado por Dios. Tenemos que ser diferentes y hacer la diferencia. Y Jesús dijo claramente por qué le odiaban. Vamos a ver lo que dice el mundo y los hermanos de Jesús. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea, fijaos, a su tierra, ¿verdad? Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, porque allí los judíos buscaban la oportunidad, no para oponerse a él, sino para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, una de las más importantes de Israel, que celebraba como Dios intervino para librarles de Egipto y mantenerles durante 40 años en el desierto, y era la fiesta más gozosa, que tiene que ver con la liberación, con matar a Faraón en ese sentido, su ejército, pero no al autor de la vida. Y así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que pudiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para vosotros cualquier tiempo es bueno, cualquier kairos es bueno. Pero mi tiempo, mi kairos, aún no ha llegado.
el mundo no tiene motivos para aborreceros. A mí, sin embargo, me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Tan malas que quieren asesinarlo. Fíjate, no solamente un poco malitas, sino malas, de verdad. Radicalmente satánicas, destructivas. Así es el mundo, en el fondo. Que tengamos muchísimo cuidado con el mundo. Así que Jesús, Él está bajo la dirección de su Padre, como Él viene diciendo, yo no hago por mi cuenta lo que estoy haciendo, no hablo lo que yo pienso. Yo lo que hago, lo hago porque el Padre me enseña que yo lo debo hacerlo. Y las palabras que yo digo son de las que el Padre me enseña que debe deciros. Entonces, Él no tiene ganas de ir a Judea por eso. No es que tenía miedo a la gente, sino tenía precaución para que nadie pudiera darle muerte fuera del kairos de Dios. Entonces, ¿cuánta? O sea que el kairos de Dios, dice la Biblia, en el tiempo de Dios, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Dios tiene un plan, y era un plan fijo. Por ejemplo, ayer estuve leyendo Daniel capítulo 8, anterior, y 9, ayer. ¿Y qué dice el profeta Daniel? Dice, después de 69 semanas van a matar al príncipe, al Mesías, a Jesús. Pero después de 69 semanas, que son unos cuantos años. O sea que Jesús tenía fijada la fecha de su sacrificio antes de crearse el mundo, dice 1 de Pedro capítulo 1, 18. Y este plan de Dios, Jesús lo conocía, lo respetaba y se dejaba guiar por el Padre. Por eso no fue con la masa, porque tenía la dirección de su Padre en su vida. Podemos decir que una persona dirigida por Dios nunca es uno más en la masa. Se puede decir que esta persona dirigida por Dios es cabeza entre los demás de la masa, pero nunca será cola. Siempre será una persona que es liderada por Dios, dirigida por Dios, que hace la diferencia. O a veces yo digo, no es un termómetro que indica lo que está pasando en su entorno, sino es un termostato que determina lo que está pasando alrededor de él. Es la diferencia de una persona guiada y controlada por Dios, una persona que va a la deriva, controlada por sí mismo, porque nunca tendrá el poder de Dios en su vida, y ese que hace la diferencia entre ser cabeza, ser termostato y una persona guiada por Dios o no. Luego dice aquí, los hermanos ni siquiera creían en él. Y solamente deciros que realmente es una ofensa contra todas las mujeres, y son el 50% de la población del mundo. Si tenemos 8.000 millones, pues 4.000 millones de mujeres deberían sentirse ofendidos si se habla de la Virgen Inmaculada. ¿Por qué? Porque quiere decir que cualquier persona que se casa delante de Dios y tiene relaciones sexuales como Dios manda en su palabra, no es inmaculada sino impura, según la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es una blasfemia contra Dios y es una ofensa contra cualquier mujer. Piénsalo, mujer, antes de seguir a la Virgen María y creer que ha sido para siempre virgen. Claro, ha sido virgen para concebir al Mesías sin pecado. Jesús compartió el mismo vientre con otros 4 hermanos que viene su nombre, lo acabo de leer también en Marcos, capítulo, no me acuerdo ahora, creo que 12, no, antes, capítulo 4, y entonces vienen los 4 hermanos y dice, y las hermanas, o sea que por lo menos tenía otros 6 hermanastros de parte de su madre, que compartían el mismo vientre. ¿Y qué podemos sacar aquí de conclusión? 2 cosas, por lo menos. Lo primero es que la fe no se transmite de madre a hijos, ni por supuesto tampoco de padre a hijos. Es que no se comparte la fe, no se transmite, no es como un virus que te contagia. La fe es algo que tú
por ti mismo tienes que tomar la decisión de confiar en Dios, de arrepentirte de vivir dirigiendo tu propio corazón, gobernándolo, habiendo impedido a Dios su lugar en tu vida. De eso te tienes que arrepentir, como hemos visto al principio, para hacer la diferencia entre un corazón gobernado por sí mismo y un corazón gobernado por el Espíritu Santo. Tiene que haber un arrepentimiento personal, una conversión personal, un pasar de estar separado de Dios a estar unido a Dios y ser salvo y tener vida eterna. Esto es una decisión personal y no se puede heredar, no es contagioso la fe. Es una cuestión incluso difícil que se pase de una madre a sus hijos y difícil que pase de un padre a sus hijos, como vemos aquí. O sea, María creyó en el Señor Jesucristo. Ella concibió como confió en el Padre, en el mensaje, en la profecía, y concebió por fe. Pero María no pudo pasar su fe a ninguno de sus 6 hijos. Y Jesús creyó por quien es, evidentemente, es el Hijo de Dios, sin pecado, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que nos podemos sentir a veces realmente mal, nos podemos sentir inútiles, ineptos. Pienso, por ejemplo, en Billy Graham, uno de los mayores evangelistas. Una hija suya, creo que se casó 3 veces, o sea que un fracaso total, una mujer sin fe, casi se iba a suicidar, etcétera, etcétera. Eso puede pasar en la mejor familia. ¿Por qué no se puede traspasar la fe automáticamente y fácilmente y naturalmente a los hijos? Se puede predicar la palabra, se puede dar ejemplo, y no creo que aquí faltaba ni la palabra de Dios ni el ejemplo. Estamos de acuerdo, ¿no? María seguramente era de las mejores profesoras de la palabra de Dios y Jesús uno de los mejores maestros para enseñar a sus hijos. Y les entraba por un oído y les salía por el otro. No les afectó su corazón para nada. Resistían al testimonio de su madre, de que dijo: yo he concebido por Espíritu Santo. Jesús es diferente, queridos hijos. Él es el Hijo de Dios, el que va a tomar el trono de David. Y todo lo que ella dijo, los hijos no se lo creyeron. Prefieren creer que su mujer había tenido relaciones sexuales antes de casarse, antes de creer que el hermano suyo era hijo de Dios, el Mesías. Hay que reconocer que es también difícil, ¿no? Que de repente entre 7 niños uno diga: yo soy el Mesías, yo soy Dios hecho hombre. ¿Quién se lo cree? Es difícil. Pero cuando Jesús empezó a obedecer a sus padres y sus hermanos no, muchas veces, cuando Jesús empezó a decir siempre la verdad, incluso era un poco chivato, entonces los hermanos empezaron también a enfadarse con él y tener problemas con él. Porque aquí, por ejemplo, llegan a burlarse de Jesucristo. Si tú lees bien lo que están diciendo, es una burla a Jesús. Están diciendo: mira, tú que quieres ser el Mesías, tú que tienes discípulos, que nosotros no somos de tus discípulos, que queda claro. Tú que quieres ir a Jerusalén, tú que quieres ser el conocido por tus milagros y por todo, pues vete a la fiesta, tú el primero de nosotros, para hacerte famoso. Se burlaron de él y le empujaron a hacerse famoso fuera del plan de Dios. Luego vamos a hablar de eso. Y aquí vemos que los hermanos no creyeron en él porque realmente su corazón estaba endurecido en este momento. Pero sabemos también, rápidamente, que por lo menos 2 de ellos llegaron a formar parte de los escritores del Nuevo Testamento, hermanos de Jesús, Jacobo y Judas. Pero aquí lo más importante otra vez es: cualquier tiempo, cualquier kairos es bueno para vosotros, pero mi tiempo aún no ha llegado. No dijo: yo no voy,
dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Todavía no voy a la fiesta, iros vosotros. Quiero avanzar para mirar ahora a Jesús, que dirige la vida de Jesús. Jesús dijo, pero mi kairos aún no ha llegado. Y no quiero ser repetitivo, pero aquí se enfatiza una vez más que Jesús es dirigido por el Padre, hace la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo que le empujó al desierto para ser tentado es el Espíritu Santo que le empuja a hablar y actuar y tomar decisiones. Estaba controlado por el Espíritu Santo para resistir incluso esa tentación de hacerse famoso antes de tiempo, de una forma fácil de ir a la fiesta abiertamente. Así que vamos a ver Jesús y el mundo, la segunda parte del texto que vamos a ver. Dijo Jesús, subid vosotros a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, cuando sus hermanos hubieron subido a la fiesta, fue también él, no públicamente sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Imagínate el ambiente que hubo en esta fiesta, que hubo en Jerusalén, donde se debería haber recibido con gozo, con alegría, con triunfo al Mesías y celebrarlo. Nadie se atrevía a hablar del Mesías, de Jesús, porque estaban dispuestos a matarlo y también hacer callar de la forma que haga falta a cualquiera que hablara a su favor. Así que estaban llenos de miedo. Hay algunos que dicen que Jesús estaba mintiendo a sus hermanos diciendo que no voy, pero eso es una barbaridad, que haya gente que diga estas cosas, ¿no? Porque Jesús dijo claramente, yo no voy todavía. ¿Qué significa esto? Quiere decir que sí que voy, pero todavía no. Como diría José Mota, mañana. Bueno, perdonad la broma, pero está claro, Jesús no miente, no engaña. Él lo dijo claramente que todavía no, porque su kairos no había llegado todavía. El kairos de Jesús era el momento de Dios para ir a la fiesta, pero también para morir en Jerusalén. De momento sí que iba a la fiesta. ¿Por qué? Porque era una obligación, era la voluntad de Dios que todo judío asistiera a esta fiesta de celebración, de la liberación de Dios, del pueblo en Egipto y de que Dios tabernaculó entre su pueblo durante 40 años, estuvo Dios con el pueblo, sosteniéndolos con pan y con ¿qué más? Y con agua. Cosas principales para sobrevivir en un desierto, pan y agua. Y ahora, el domingo que viene, vamos a ver que Jesús se ofrece como el agua de vida eterna, hablando del Espíritu Santo que necesitaremos para tener vida de verdad. Jesús y el mundo. ¿Qué dirige tu vida cuando Jesús está siendo gobernado por el Espíritu Santo y su yo está controlado por el Espíritu Santo? Él vive bajo la voluntad de Dios. Y vivir bajo la voluntad de Dios es algo que a Satanás y al mundo no le gusta para nada. ¿Por qué? Porque cada persona mala quiere ser acompañada, no quiere ser mala solo. El mundo no quiere ser malo solo, no quiere ser rebelde contra Dios solo. Los que traicionan a Dios no quieren traicionarlo solo,
quieren hacerlo en compañía, siempre. Tú vas a ver que, yo me acuerdo, lo estuvimos comentando el viernes por la tarde aquí en el grupo de la fe. Yo tenía un compañero en mi trabajo que no cansaba de intentar tentarme, incluso a ayudarle a que se suicide un amigo suyo para quedarse con su tocadisco. O sea que entre malo, era además tonto, porque fíjate tú, la policía investiga un poco, sabe que es un laborante de química y su compañero tiene arsenio en su armario. ¿De dónde ha venido el arsenio en la pobre persona que se suicidó? Pues tiene que ser de su amigo, que es laborante de química, y quien se le dio, el compañero que soy yo, el arsenio para que se suicide. O sea que, pero el hombre no tenía ni cabeza, era súper inteligente, pero era tonto por su maldad. Porque estaba gobernado por su corazón avaricioso, malicioso. Pues eso fue solamente una de las pequeñas barbaridades que intentó contra mí. Pero nosotros estamos todos tentados por el mundo y tentados por Satanás. Y desgraciadamente, muchas veces, las personas más cercanas a nosotros son las más peligrosas para nosotros. Son las que más intentan hacernos caer y más son instrumentos del mismo Satanás, que a veces Satanás parece que habla a través de ellos. Ahora fijaos por qué lo digo. Jesús, todos sabemos que fue tentado en el desierto por el mismo Satanás en persona, que es distinto a esa tentación, y fue tentado en tres cosas. En tener poder, ser rey, en hacerse influencer por multiplicar digamos, de las piedras, hacer pan en el desierto para todo el mundo, como Moisés. Hacerse influencer, como Moisés, que era una tremenda influencer, un gran líder. Y también por hacerse famoso, súbete ahí a la terraza, en el templo, tírate abajo, porque el Salmo 91 dice que los ángeles te van a recoger en sus brazos y no te va a pasar nada, pero todos los que están en el templo van a ver que tú eres el Mesías que ha venido. Y Jesús sabía que todo esto le pertenece. El poder, ser rey de reyes, ser influencer, incluso en vez de dar pan, dar su cuerpo para que sea comido y su sangre para ser bebido, porque es pan de vida. El que murió en un sacrificio por siempre para dar vida al mundo. Pero no era de esa forma para ser un influencer en el mundo, multiplicando los panes. Y también querían que él se tirase para ser conocido, para tener la fama de ser el Mesías. Pero sin haber pasado por salvar con su muerte la humanidad del castigo del pecado y del poder del pecado, y dar el Espíritu Santo y hacer que el reino de Dios sea auténtico, para pasar de todo eso de una forma equivocada. El momento, lo correcto, pero el momento equivocado y de la forma equivocada. Por eso dije al principio, es importante saber en esta vida, no solamente qué hacer, qué es el plan de Dios para mi vida, sino cuándo tengo que hacer qué cosas y también de qué forma, y saber quién dirige mi vida en cada momento. Aquí intentaron los israelitas controlar su vida. ¿Por qué lo digo? Pues hace poco leímos que querían hacerle rey, ¿no es cierto? Porque les dio de comer pan y pescado y le quería hacer rey a la fuerza. Y Jesús huyó de ellos y se fue al otro lado, etcétera, y se terminó la tentación, la afrontó, porque Jesús otra vez, en este caso dijo a la multitud, no estoy dispuesto a dejarme tentar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dijeron, multiplica más panes y danos más peces, otra vez Él habló de su sacrificio y se negó a entrar en su tentación.
Y cuando aquí dicen, hazte famoso, vete a Jerusalén, muéstrate como Mesías y toma el lugar, el poder, que te recojan, te acepten, sorpréndeles, convénceles sin morir, sin ser sacrificado por nuestros pecados. Coge la fama, está a tus pies, aprovéchalo. Jesús dijo, la fama la voy a tener, pero no es el kairos de Dios para que yo reciba la fama, ni es la forma de la manera como yo lo debo recibir. No sé si me explico, queridos, pero nuestra vida está llena de tentaciones. Porque aquí las oportunidades se han convertido en tentaciones, por la forma como han sido presentadas, como si fuesen la gran oportunidad. Y además son tentaciones muy peligrosas porque tienen que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jesús fuese rey, que fuese la influencia, como Moisés, el gran líder reconocido, el gran profeta, y también fuese el Mesías reconocido. Pero no era el kairos de Dios. Y Jesús se dio cuenta que no es la voluntad de Dios que yo acceda ni a ser rey, ni a multiplicar los panes, porque yo voy a dar mi vida para alimentar el mundo, porque soy el pan de vida. El Padre me dio el pan de vida para este mundo, muriendo, dando mi vida y mi sangre por el perdón de los pecados. Y también yo voy a ser reconocido como Mesías. Pero va a ser cuando Jesús vuelva. Va a ser reconocido por Israel, todo Israel, dice Romanos. Todo Israel un día van a reconocer que Jesús es el Mesías. Hoy son algunos. Ahora mismo estoy leyendo la biografía de Richard Wurmbrand, un judío que se resistió y se resistió y se volvió a resistir y se resistió más todavía para convertirse a un cristiano como vio a los demás perseguidos, despreciados, desheredados. Incluso había visto como algunas personas le han celebrado su muerte, sus familiares, porque se había convertido a Cristo y no quería ser cristiano. Pero Dios trabajó en su corazón, se arrepintió, se convirtió, y es su biografía la que estoy leyendo, la recomiendo, pero también es el libro que él escribió, Torturado por Cristo, que a mí me ayudó a arrepentirme un día de gobernar yo mi vida y no Cristo, no su Espíritu Santo. Y pedí a Dios perdón y pedí que hiciera el milagro en mí para convertirme en cristiano de verdad. Entonces, otra vez repito, no solamente tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, sino cuándo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, incluso más importante que todo esto, quién dirige nuestra vida para hacer lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, quién dirige nuestra vida. Te voy a poner las cosas más difíciles todavía. Piensa un poco, ¿quién era Judas? Pero Judas, lo estuve leyendo ayer también, fue a predicar a toda la gente a que se arrepintiera de sus pecados. Y era el primero que nunca se arrepintió. Hizo lo correcto, el momento correcto, de la forma correcta, pero ¿quién le dirigió? Él mismo, su duro corazón. ¿Te das cuenta? O sea que realmente lo que estoy diciendo tiene un peso tremendo. O sea que tenemos que saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y tenemos que estar muy seguros quién dirige nuestra vida, cuándo estamos haciendo lo correcto, en el momento aparentemente correcto y de la forma aparentemente correcta. Ahí vemos a Jesucristo resistir las tentaciones, y eso hace la diferencia entre Jesús y sus hermanos, entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y la multitud, entre Jesús y tú y yo muchas veces, porque muchas veces el Espíritu Santo tiene muy poco que decir en nuestra vida y nuestro yo grita sus derechos y grita reclama lo que es su voluntad, lo que quiere es el sueño nuestro conseguir,
y no es el sueño de Dios. Ahí te lo dejo. Pero mira, lo que está claro es, por tanto, hermanos, dice Romanos 8:12, como un análisis final. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. El cristiano tiene obligaciones, ¿verdad? Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Nosotros no tenemos ninguna obligación desde que nos hemos arrepentido, convertido a Cristo Jesús, a seguir dando lugar ni un solo segundo, nunca, jamás, a nuestra naturaleza pecaminosa. Con ella no tenemos ninguna obligación. Pero sí que tenemos obligación, ¿a qué? A ser dirigido por el Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo, el versículo 13, que no he puesto ahí por falta de sitio. El versículo 13 dice que con el poder del Espíritu Santo matamos, destruimos el poder de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe. ¿Por qué? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No los que hacen lo correcto, ni siquiera en oportuno momento, ni siquiera de la forma correcta. Hay gente muy correcta, pero sin ser guiado por el Espíritu Santo, porque nunca nacieron de Dios. Nunca pasaron de muerte a vida. Nunca reconocieron que su naturaleza pecaminosa tiene que ser crucificada, enterrada, quitada de en medio, asesinada si quieres. Entenderlo mejor así. No sirve para nada. Tiene que ser bajo el dominio del juicio de Dios. No tiene derecho de opinar, de manifestarse, de intentar hacerte de ti un cristiano. No puede agradar a Dios la naturaleza pecaminosa. Lo dice claramente Romanos 6, 7 y 8 hablan de la victoria del cristiano en esta vida, y tiene que ver con esto, una actitud radical frente a la naturaleza pecaminosa. Y la única forma de tener victoria, y la tenemos, y no tenemos por qué estar condenados en la vida fracaso, dice Romanos 8, 1, es el poder del Espíritu Santo que hace la diferencia, porque es Dios, es capaz, no se deja engañar. No es un principiante, no es un ignorante, es todo conocimiento. Conoce los trucos del diablo. Le va a venir desde antes de la creación del mundo. Sabe todos sus trucos. Conoce la gente que te rodea. Te puede avisar, te puede guiar, te puede apartar en el momento oportuno, darte las palabras oportunas para no participar de este mundo y de su forma de vivir, para ser como Cristo quiere, para parecer a Él, para realmente representarle a Él en este mundo, como hemos cantado en esta canción. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo cual, los que no tienen el Espíritu de Dios, porque solamente fueron mojados por agua, pero nunca recibieron el Espíritu Santo, entonces no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, tienen la imagen de Dios, tienen mucho que hacer en este mundo para disfrutar de Dios y de lo que Él dice, pero deberían todos ellos arrepentirse radicalmente de estar perdidos, convertirse radicalmente a Cristo para totalmente ser salvos y recibir el Espíritu Santo, que no lo tienen. Que no se puede pasar el Espíritu Santo por la matriz de la madre, lo repito. No se traspasa. No es un virus el Espíritu Santo. Es Dios. Y hasta que una persona no se rinde y dice, yo quiero ser gobernado por ti y te cedo mi lugar, mi trono, haz conmigo lo que te dé la gana, mi Dios. Confío en ti, pero he dejado de confiar en mí. Renuncio a confiar en mí y confío en ti 100%. El Espíritu Santo sigue llamando a tu puerta y dice, déjame entrar, porque no va a tomar su lugar por las fuerzas. No va a tomar el lugar por las fuerzas. La fe
es algo voluntario, es algo que yo tengo que tomar la decisión de creer y confiar en Dios. Y dejar de confiar en mí para confiar en Él. O lo uno o lo otro. Lo que evidentemente uno tiene que aprender a mantenerse guiado por el Espíritu Santo, porque Lutero dijo que la vieja naturaleza es como un burro que le hemos enterrado porque está muerto, pero el burro sabe nadar. O sea que le hemos tirado al fondo del mar, pero el burro viejo sabe nadar. O sea que sabe flotar y sabe manifestarse de alguna forma en nuestra vida. Era una forma figurativa de Lutero para hablar de las luchas del cristiano que tiene el Espíritu Santo para mantenerse controlado por el Espíritu Santo y que la maldad no siga operando en su vida. Bueno, queridos, una ilustración rápida. El otro día estuve escuchando la predicación de uno de sus pastores que pone fuego a todo pecado en el mundo y a toda la maldad. Y me gustó escucharle. Y él dijo, entre otras cosas, dijo, fijaos, jóvenes, ya está bien. O sea que, mira, te pongo un ejemplo. Una chica me dijo, pastor, fírmeme aquí porque quiero ingresar en la escuela bíblica. A la semana se fue a un campamento de jóvenes, volvió y dijo, pastor, ya no voy a la escuela bíblica. He encontrado el hombre de mi vida. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Tú crees que Dios ha cambiado de opinión en una semana? Primero te dijo que fueras a la escuela bíblica y ahora te está diciendo que mira, te he presentado el hombre de tu vida. ¿No crees que es un engaño? No había forma de convencerla. Se casó con este hombre hasta que un día cayó muerta de tantas palizas que recibió a lo largo de su vida. Y dice, mejor hubiera sido que este muchacho hubiera llorado un día por tener que despedirse de este engañador e ir a la escuela bíblica que realmente dedicarse para servir a Dios, o llorar una semana. Yo añadiría, llora un mes, te ahorras muchísimas lágrimas amargos por no casarte con este individuo y hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate cuán fácilmente nos dejamos engañar de una forma sorprendente. Y a mí me ha pasado algo muy parecido con una chica aquí de esta iglesia. Vino y de un campamento al revés y dijo, en el campamento aprendí que debería prepararme para servir al Señor. Voy a Argentina, a una escuela bíblica. Pastor, apóyeme, y la íbamos a apoyar. Y se fue a la escuela y encontró el hombre de su vida. ¿Qué te parece? Un incrédulo. Incluso más claro todavía, pero estaba tan ciega, porque la palabra de Dios dice, o sea que a veces el Espíritu Santo, no a veces, perdona, lo voy a decir de otra forma, pero el Espíritu Santo a veces lo hace tan fácil que está escrito literalmente en la Biblia lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Por ejemplo, dice, no te cases con un burro, porque tú eres un caballo de Dios. No te metes en yugo desigual. El burro irá con las 4 patas para atrás y tú eres un caballo que quieres luchar por el reino de Dios y por su voluntad. ¿Cómo te vas a meter bajo un yugo? Yugo quiere decir para andar juntos a la misma velocidad, en la misma dirección. Es imposible. No te cases con un inconverso. Por eso no pega ni con cola. Fíjate si es fácil. Tengo dudas que este es muy guapo, muy rico, muy astuto, muy empático, me quiere muchísimo, me habla como nadie me ha hablado. Es la maravilla del mundo. La 8ª maravilla del mundo. Mi prometido. Pero el Espíritu Santo te pone y te recuerda, tiene etiqueta inconverso del mundo, enemigo de Dios. Su forma de pensar está tomada por la enemistad contra Dios. Como empieces a hablarle de Dios y de lo que es la voluntad de Dios, te va hasta llegar a aborrecer. Te va a dar palizas o te voy a abandonar, como sea. Pero no te va a aguantar si eres una creyente realmente como tendrías que ser. Porque Jesús dijo claramente, ¿por qué me aborrece el mundo? ¿Les he hecho algo mal? No, simplemente vivo mi vida y se dan cuenta que ellos están equivocados.
Y cuando hablo, se molestan porque escuchan que están equivocados. Ni siquiera les tengo que señalar con el dedo. Ellos mismos dicen, estás hablando de nosotros, ¿no? Nunca estás de acuerdo con nosotros. Nunca nos felicitas. Porque no hay forma de que el mundo va con el creyente con el mundo. Es solamente un ejemplo, donde tenemos, repito, que saber no solamente qué hacer. En la voluntad de Dios, para la mayoría de gente que nos casamos, sí, pero ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Bajo la dirección de quién? ¿De mi voluntad o del Espíritu Santo? Ahí está la diferencia, queridos. El resultado será muy, muy diferente. Y fijaos que Jesús es hoy Rey de Reyes. Yo creo en un Jesús que tiene toda la autoridad, toda, en los cielos y en la tierra. Ya, porque lo dijo. Y lo veo, lo experimento, que tiene toda la autoridad. Él. Y también es el que me dio de comer y satisfizo todas mis necesidades, porque es el pan del cielo que bajó y dio su vida por mí y me alimenta todos los días. Y no solamente esto, sino que es el más famoso. Mira, las ejemplares de las historias de Jesús, de los evangelios, es siempre todos los años el bestseller de ventas. Todos los años, en todo el mundo, traducido en más de 2000 idiomas. Es el más famoso. Hoy ya, en este mundo rebelde, ya es más famoso que nadie. Por mucho que los Beatles se burlaron un día, dijeron, vamos a ser más famosos que Jesús. Que no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Jesús es el famoso. Ahora, imagínate cómo será famoso toda la eternidad. ¿Qué quiere decir con eso? Tengamos paciencia como Jesús, en el kairos de Dios, el momento de Dios para lo que es lo correcto para nuestra vida, y la forma de Dios, y que estemos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guíe. Y voy a ser rápido. Algunos dicen, dame un ejemplo. Me has dicho cómo no hacerlo. ¿Os acordáis de la boda? ¿Cómo no hacerlo? Y también quiero defender a Teresa. Teresa no tiene ninguna intención de casarse, ni buscar marido. Porque ella dice, si Dios me quiere dar marido, bien. Si no me lo quiere dar, fenomenal. Vivo de maravilla, así como vivo. Y creo que es así como uno puede casarse de una forma sana, sin depender de forma enfermiza de otro. Saber estar viviendo uno solo con satisfacción en Dios y con los demás, ¿no? Pero mira que para mí era muy difícil cuando yo tenía 17 años y me convertí, el casarme. A ver con quién me casaré. Y como era el líder de jóvenes, me enamoré de una que creo que me llevaba más de 10 años o algo así, hasta que dije, a mí mismo dije, pero tienes que ser tonto, Guido, de remate, para que te enamores de esta mujer. Pero simplemente me enamoré porque era una mujer, para empezar, era maja y porque compartimos trayecto en el tranvía, en parte, hasta llegar a mi casa, pero ya tenía planes de hablar con sus padres a ver si me conceden la mano de su hija. Una barbaridad. Y cuando yo me di cuenta que soy tan tonto, tan vulnerable, dije, ¿qué me aconseja Dios hacer con este tema? Y me acordé de lo que dice el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo en la Biblia dice que Dios preparó para Adán, ¿qué? Una mujer. Y mientras que dormía, Dios se lo preparó. Así que dije, tú me estás hablando, Señor, así que yo me voy a dormir. En cuanto a este asunto, no, hay que ir a estudiar y trabajar, pero me voy a dormir en cuanto a este asunto y te lo voy a dejar a ti que me prepares una mujer. ¿Y cómo lo hiciste para que Adán
se casara. Pues hombre, le despertaste a la hora cuando habías terminado y le dijiste, esta es. Así que, Señor, esto espero yo de ti. Y mientras tanto, antes de dormir, me vi, o mientras que dormía, no sé si era soñando en este espacio, me venía a mente, mi mujer va a ser amiga de mi hermana. Por esto y esta razón. Yo voy a conocer a sus padres. No tengo tiempo para explicaros, pero por esto y esta razón. Mis padres van a conocer a sus padres. Por esto y esta razón. Y yo voy a conocer el resto de su familia también. Pues pasó el tiempo y lo que pasó fue, un día mi hermana me dijo, quiero que conozcas mi amiga. Dijo, espérate, que no la quiero conocer. ¿Sabes por qué? Porque no era el kairos de Dios. Porque estaba en este momento en la escuela bíblica, me había comprometido a no comenzar ningún tipo de noviazgo con ninguna muchacha mientras que terminaba los 3 años. Finalizando los 3 años, otro tema era. Así que yo dije, no sé nada de esta muchacha, no va conmigo, estoy frío, estoy dormido, no es el kairos de Dios. Y mi mujer casi dice, este está perdido. Bueno, hasta tal punto que cuando yo la pedí la mano, me dijo, déjame pensar. Pero tengo que decir que antes de pedirle la mano, vino otra cosa. Que soy evangelista, entonces llamaron a casa de mi hermana, donde nos encontramos, y dijo, hay una persona que quiere saber cómo ser salva, un muchacho. Dile que no tengo tiempo. Me ha dicho que no tiene otro momento que esta tarde a esta hora, cuando yo había quedado con Beatriz para pedirle la mano. ¿Qué hago? Bueno, primero está Dios. Primero son estas cosas que tienen que ver con la salvación eterna. Así que dije a Beatriz, para el colmo del colmo, espérame un momento, Beatriz, todavía, tú has venido a la hora, has bajado la montaña, de un retiro para hablar conmigo, pero tengo que hablar primero con este muchacho porque quiere saber cómo ser salvo. Se lo expliqué, oramos y me fui de paseo con mi mujer, que es ahora mujer, que me dijo, espérate, que yo no sé si me voy a casar contigo, después de todo eso. Entonces, yo supe, Dios es el que ha tomado el control. Yo voy a estar tranquilo. Yo voy a confiar en Dios. Si es la muchacha que Dios me ha preparado, esto no puede fallar. Porque, y se lo escribí en Juan, ayúdeme, creo que es 12, ¿verdad? Dice Jesús, si dos están sirviéndome a mí, pues entonces se van a encontrar conmigo en el mismo sitio. Eso más o menos dice el versículo. Así se lo escribí. Mire, Beatriz, vamos a hacer eso. Vamos a dejarlo en manos de Dios. Que si tú sirves a Dios y yo sirvo a Dios, al mismo Dios, en este Dios nos vamos a encontrar. Y si quiere que nos casemos, nos casaremos. Pues llegó el momento de comprometernos, de casarnos, de llevar ya 43 años juntos, tener 4 hijos, 3 nietos. Y es un pequeño testimonio rapidísimo. ¿Qué significa? No solamente hacer lo correcto, sino el momento oportuno, de la forma correcta, guiado por el Espíritu Santo. Y evidentemente no siempre hemos estado guiados por el Espíritu Santo, si no, no hubiéramos tenido peleas y discusiones y problemas. Pero siempre hemos vuelto a pedirnos perdón al Señor, hemos vuelto a dejar el control al Espíritu Santo para que podamos ser este matrimonio que hemos sido y que somos y que por la gracia de Dios seremos también. Amén. Pues para vuestro ánimo.